días, amigos y amigas televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a Ojalá. Como cada día, pasamos revista a los temas relevantes del día en la prensa escrita y radial y en los comentarios que circulan en las redes sociales. En el día de ayer, el presidente Danilo Medina inauguró la presa Dos Bocas en San Juan de la Maguana, con la cual poco más de 35.000 tareas de terrenos agrícolas serán irrigados y beneficiando a más de 40.000 personas, producto de este aporte que hace la empresa de generación hidroeléctrica, el EGI, o EGI, como le llaman. Y este viene a ser un factor clave de esto que se están desarrollando en el país con fines de dar apoyo a la producción agropecuaria nacional y que van también, mediante este incremento en el aporte de agua a las zonas agrícolas del país, a mejorar la capacidad productiva de más de 1.300 agricultores o predios agrícolas, con lo cual aumentará la producción de diversos productos agropecuarios, pero sobre todo tendrá un gran impacto social en esta zona de Vallejuelo, en la que está enclavada la presa Dos Bocas, y viene además a constituir una muestra más del esfuerzo y la efectividad de las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno nacional. Dos Bocas tiene un precio, un costo de unos 58 millones de pesos, un costo bastante bajo para el volumen y aportes que va a realizar a la zona de Vallejuelo en San Juan de la Maguana. Las pequeñas presas, de las que es susceptible una gran cantidad de municipios del país, son una buena manera de incrementar la producción, de mejorar la condición social de campesinos que habían perdido su capacidad productiva precisamente por la ausencia, la carencia de agua. Una tierra sin la suficiente cantidad de agua es prácticamente improductiva. En el sistema tradicional, antes del desarrollo de la ingeniería en nuestro país, la producción agropecuaria dependía del clima. Si la naturaleza aportaba agua, mediante las lluvias, se producía un incremento y mejora de la producción agropecuaria. Por eso en algún momento el expresidente Balaguer decía que el mejor ministro de Agricultura era la lluvia. Precisamente por eso, porque la producción estaba dependiendo de si llovía o no llovía. El desarrollo de la ingeniería hidráulica y de reguío ha permitido de que el aporte de agua, usando los embalses y los ríos y lagunas, sea permanente en los terrenos agropecuarios. Y esto ha mejorado la productividad, ha aumentado los ingresos de los campesinos y haciendo posible la reducción de la pobreza en una de las zonas más deprimidas de la República Dominicana. La presa Dos Bocas, entonces, es un buen modelo al que debemos dar continuidad en otros municipios con fines de que los campesinos nuestros puedan recibir este necesario insumo para la producción agropecuaria como es el agua. Mejorando el reguío, mejoramos la producción, sobre todo en estos momentos cuando el propio gobierno y el presidente Medina han cambiado sustancialmente las políticas de financiamiento y de asistencia técnica que el país llevaba con los agricultores nacionales. Nunca como ahora se incrementó tanto el financiamiento público al sector agropecuario como se ha hecho durante los gobiernos y la gestión del presidente Danilo Medina. De 10, 15 mil millones de pesos, ya han pasado de 70.000 los millones dedicados a la producción y financiamiento al campo.
solamente mentes obtusas, comprometidas políticamente e interesados en lograr objetivos de otra naturaleza, sean estos políticos o ideológicos, puede dejar de desconocer la sustancial asistencia financiera que este gobierno ha prestado y sigue prestando al campo dominicano. La promesa del presidente era de 40.000 millones inicialmente, en una cifra que fue establecida junto con el propio sector, incluyendo la Junta Agroempresarial Dominicana. Pero resulta que en el curso del accionar del gobierno, el flujo y la efectividad, los resultados que estaba produciendo en el campo fueron progresivamente aumentando, sobre todo también si incluimos en ese proceso la asistencia y el estímulo a nuevos proyectos de desarrollo agropecuario que acompañaron las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina. Asistencia técnica, asistencia en el campo mercadológico para que los productos que generaba el campo pudieran ser colocados. Veíamos hace poco en Dajabón cómo productores de sandía que entonces no tenían los recursos para desarrollar estos proyectos están colocando en hoteles nacionales y en el mercado nacional una magnífica producción de estos productos y que ha mejorado sustancialmente la vida de los campesinos que entonces, en aquella sequedad de la línea noroeste, carecían de esa asistencia y de los fondos para desarrollar su producción agropecuaria. La presa Dos Bocas, eso es un gran ejemplo de buena política y esperamos que muchas otras presas de este tipo, pequeñas, pero muy focalizadas, puedan ayudar a que otros campesinos puedan tener el agua que necesitan sus campos y mejorar su producción y su condición social e ingresos. Por otro lado, una de las noticias más importantes que circula desde hace 2 días es aquella en la que un adolescente de 16 años fue asesinado a golpe de martillos por un sacerdote católico en Villamella. Matar a martillo de por sí es una cosa verdaderamente horrible, horripilante se podría decir, pero que lo haga un sacerdote convierte esto en una auténtica aberración. Suficiente motivo para preocuparse sobre lo que está pasando en las intimidades de muchas parroquias nacionales, sobre todo si la asociamos con todos los antecedentes de este tipo que han estado pasando, en los que actos de homosexualidad y otras cosas se han estado manifestando. Pero como decía, homosexualidad, pero matar a martillo y que lo haga un sacerdote me parece que es algo propio de películas de suspense. Un motivo para Sherlock Holmes, si se va a investigar, aunque hay una confesión ya establecida del homicida, pero un niño de 16 años muerto en esas condiciones y desde luego como menor inducido quizás a prácticas de este tipo, es un llamado de atención a la necesidad de poner más claridad a las prácticas que allí se ejecutan y más vigilancia hacia dónde estamos enviando nuestros hijos y con quién se están relacionando, en qué condiciones se dan las prácticas religiosas de este tipo, porque el jovencito era un monaguillo de apenas 16 años. Y vean ustedes cómo concluye esto. Un lamentable suceso para la iglesia, para la sociedad dominicana, que de algún modo
se siente lacerada con este tipo de crímenes horrendos, lamentables, que nos inducen a pedir más transparencia en la vida de los sacerdotes, sobre todo en un país que tenemos muchos sacerdotes buenos, consagrados a su labor, pero también, como hemos podido ver en toda esta práctica que se viene dando, incluyendo nuncios apostólicos involucrados en estas mismas prácticas, en actos sumamente lamentables, un crimen a martillo, horrendo, lamentable, y que solo nos queda pedir y expresar nuestra solidaridad con la familia afectada por este auténtico fenómeno social y espiritual que estamos mirando. Mire. Bienvenido, don Guillermo. Saludos. Usted llegó temprano hoy. Saludos, como de costumbre. Mire, esto es un crimen. Un crimen que resulta particularmente horrendo, primero porque es el crimen de un menor con quien aparentemente se tenía un tipo determinado de relación desde hace algunos años. Es decir, que cuando de alguna manera se estableció esa relación, era todavía más niño. Estamos hablando de un puber. Así es. Eso le da una particularidad a esto. El hecho de que fuera un sacerdote es motivo de indignación, ciertamente, para la mayoría católica o cristiana en sentido amplio de los y las dominicanas. Pero bueno, no es el primer crimen que comete un sacerdote contra alguien. Se conocen y la prensa, las revistas comerciales dan cuenta de casos muy sonados. Y obviamente supone uno que cuando hay casos sonados hay otros que no tan sonados, sino de alguna manera que subyacen solapados. Pero eso tampoco le da nada propiamente particular a esta noticia o a este hecho tan dramático, tan trágico. Uno más se podría decir. Es más, leyendo a una joven en uno de los diarios del país, el Nuevo Diario, por cierto, pues ella hace una reflexión que se sintetiza en esta pregunta. No estoy, ¿verdad?, en esa pregunta. ¿Quién será la próxima? En realidad es la pregunta que se hace. ¿Quién será la próxima? Refiriéndose a que cada 48 horas cae abatida por distintas razones una mujer. Entonces, esto es una agenda dramática por igual, que además acontece estadísticamente cada 48 horas. El último y trágico caso involucra a un militar. Que es muy frecuente, ¿eh? Que también hay frecuencia en eso. Un militar, creo que por ahí por Neiva, que condujo a un motel a su novia, a su mujer, y ahí se supone que le dio muerte y antes de él mismo atentar y matarse, atentar contra su propia vida. ¿A dónde conduce, por lo tanto,
esta cadena, si se quiere, de crímenes que se hacen de alguna manera cotidianos. No son, esta noticia en particular es una más, aunque usted pueda pensar que no. Es una más de la tragedia que genera la disolución, por así decirlo, del tejido social y de los núcleos familiares, por razones pasionales, por razones económicas, por razones culturales y por razones psiquiátricas, si se puede decir, doctor, de personas que tienen problemas genéticamente hablando, vamos a decirlo, de conducta. Son bipolares, son esquizofrénicos, son depresivos, en fin, hay un menú amplio de las razones que... Pero hay crimen pasional. Sí, hay, bueno, se habla de eso, los especialistas que se pongan a discutir la semántica del término. A donde quiero llevar es que este crimen en particular sí tiene una lectura que deberá mostrarle a los católicos y a los cristianos en general, y particularmente a la curía católica, apostólica y romana, a la reflexión. Primero, porque esto es recurrente, visiblemente recurrente. Y segundo, porque esto pone en evidencia que no es cierto, ni podemos llegar a la conclusión de que todos en las iglesias son violadores de niños. En absoluto. O que son corruptos, y obviamente este señor es un corrupto de tomo y lomo, y es sacerdote. Es más, sacerdote suspendido, hasta nuevo aviso, porque está además atrapado y ha confesado. Nosotros no podemos suponer que aunque hay un 15% de gay, transexuales, qué sé yo, cuántas cosas más, LGTB y demás, un 15, un 20% en la Iglesia Católica, nosotros no podemos suponer que todos los sacerdotes, toda la curía es corrupta o es gay o algo por el estilo. Porque sería injusto, porque la Iglesia tiene a través de la historia un rol muy importante, que lo ha ido desempeñando también históricamente. Antes era dueña y señora de todo y era propiamente el Estado. Y más que el Estado era más que la monarquía. Y eran los papados. Ya sabemos que esto no es así, que hay otros roles, porque ese es el transcurrir, el devenir histórico, que hay que asignar roles a cada cosa. Ahora, ¿por qué hacer esto que parecería, esta reflexión que parece simple, elemental, de sentido común? No son todos los que están, ni están todos los que son. En todas las instituciones. Ahora, esto le dice a mi querido amigo Víctor Masaye, que eso de andar tirándole piedra a todo el mundo, cuando se tiene techo de cristal, y qué pena que así sea, que se nos invite a la reflexión con una tragedia de esa naturaleza, pero esto lo que quiere decir es que no todos los políticos son corruptos, que no todos los hombres matamos a nuestras mujeres, como ya lo he dicho antes, y que no todos los gobernantes han sido iguales, ni son iguales.
ni serán iguales. Que los partidos políticos no son fábricas de corruptos, como la Iglesia Católica no es una fábrica de gays, transexuales, LGTB y todo aquello que bien sabemos, porque nos lo dice la historia misma, que están ahí y que son parte de ese cuerpo que podemos llamar iglesia. Bueno, pues no todos los funcionarios, que ya no los políticos, son corruptos. ¿Que hay corruptos? Vaya usted a saber. Como gay hay en la Iglesia Católica. Como asesinos hay en la Iglesia Católica. No todos los funcionarios son corruptos. No todos los funcionarios cogen coimas. O son pasibles de ser sobornados, o son pasibles de prácticas que no solo en los partidos, que no solo en los estados, que no solo en las instituciones existen. Por eso, entre otras cosas, cuando se habla de la nómina, por ejemplo, del Ministerio de Educación, y el ministro Andrés Navarro se plantea y dice, pero aquí hay 5,000 y tantos maestros o gente que está en la nómina, de la nómina magisterial. Y no va a las escuelas. Y tenemos que pararle de pagar porque nuestros inspectores no dan cuenta de la existencia de esa gente. Y entonces se armó un escándalo, la ADP se puso, como siempre se pone, en 4, y como una fiera. Y bueno, ya hoy tiene la ADP que darnos garantía de que no va a proteger esa nominilla, que no es nueva, porque el que la está limpiando la nómina no fue que la hizo. Eso queda claro, ¿verdad? Pero se detecta esto, se actúa con justicia con los que en realidad estaban sirviendo en lugares o en escuelas donde no aparecían propiamente, y las cosas se aclararon. Pero hay 3,000 y tantos que todavía la ADP pide que se lo den, que le den a ellos ese listado. Y creo que deben de tenerlo ya. ¿Qué está sucediendo y por qué esta reflexión? Porque ya nosotros mismos estamos un tanto hastiados del engaño de gente que todos los días, insisto, pretende que la política es un basural, peor que el de Duquesa. Que los políticos sirven menos que un pedazo de plástico que no se degrada de tan malo que es. Que las instituciones no cumplen con sus deberes de cualquier tipo y que aquí esto es mejor agarrar y desbaratar todo lo que existe, todas las instituciones, con todos nosotros adentro, incluyendo a Ricardo. Que no quede en pie tampoco, Ricardo. Aquí, es más, déjeme decirle, doctor, por si usted no lo sabía, que por ahí andan supuestos arquitectos que tienen el tupé de decir que el remozamiento de la planta de esta empresa pública, primero que es un disparate, según ellos, y segundo, que si se está haciendo es gracias a que usted mismo es un comisionista. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A que si eso se está haciendo es innecesariamente el remozamiento de esta planta, que se hace porque usted coge comisión también. ¿Y quién es ese bandido? Un tal Almonte, creo. ¿Almonte? Sí, Almonte. Un vamos al pueblo. Un vamos al pueblo. ¿Tiene la foto del señor? No, un vamos al pueblo. Pero es que no estoy hablando de él en particular. Estoy poniendo el caso
de que se llega a la vagabundería de decir cualquier cosa en contra de las instituciones, de sus funcionarios, de sus incumbentes, en contra del gobierno. Y por eso aquí hay charlatanes que salen a la calle a decir que a Danilo Medina hay que someterlo a la justicia. Y destituirlo. Y destituirlo. Con Congreso Suprema y todo. Sí, con todo, con todos los poderes. Los poderes públicos. Y esa iglesia católica cogiendo piedra y presentándose como Rogelio con el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, a decir que el gobierno está presionando para sacar a los curas de este país. Oye, ni a los gays, ni siquiera a los curas gays sería posible sacarlos. Como si quisieran obispos. Que porque el pobre la Tayota se ha retratado con un transexual de esto. Lo acabaron. Lo acabaron. Cuando la casa está llena, el closet está lleno. El closet. Y la mancha. Que se pongan a sacar a la gente de la mancha, que está llena de eso también. Por si acaso creen que no. Plumas también. No, que plumas. Se ponen cualquier tipo de indumentaria. Ya. Claro que se la ponen. Como los tigres se disfrazan de cualquier cosa y se ponen un traje y tigres son. Ahora, esta reflexión nos tiene que llevar a todos a que lo último que debemos perder es el respeto por los demás. Porque lo dijo el mexicano aquel. ¿Qué fue lo que dijo? El mexicano Benito. El respeto ajeno, al derecho ajeno es la paz. Y esta es una buena ocasión para que todos reflexionemos sobre el tema, el honor que tienen que tener las instituciones, no solo sus incumbentes, que cuando se arremete contra una obra de gobierno como la de Danilo Medina, se nos está haciendo daño a todos. Que cuando se arremete contra una obra como la que está cometiendo aquí este director y esta dirección general de una empresa como esta, CERTV, propalando irresponsablemente versiones, de lo que se trata es de oponerse a las acciones que tienden a mejorar, a mantener en el tiempo y a darle, a potenciar los roles que en el caso de esta empresa están llamadas a jugar sus medios de información, de educación y de cultura. Hacía décadas que aquí penosamente no se podía, y lo voy a decir en esos términos, no se podían hacer grandes inversiones en absolutamente nada más que no fuera mantener operando esta empresa, comprando cámaras, comprando vehículos o ¿qué más? Mire, deje de hacerle caso. No, yo no le estoy haciendo caso. Yo lo que quiero decir es que no es capaz que hay que respetar a las instituciones. De dar la cara. Se lo digo a usted. A la Iglesia Católica también hay que respetarla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si ella no se respeta a sí misma, es difícil. Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, es difícil que alguien nos respete. Pues pasa exactamente lo mismo con esto. No hay que cebarse contra sus amigos de la Iglesia Católica, porque salió un curita asesino y mariconcito. Así es. De todas maneras, o sea, lo que quiero decir es que no sé ni conozco a su amigo deslenguado. Ni estaba enterado de que en algún lado, y estoy casi seguro que debe ser en las redes sociales, obviamente, que hizo un comentario de este tipo. Como hemos dicho ya, las redes se han convertido en un verdadero estercolero, ¿verdad? Donde cualquier cagón sale a decir lo que le da la gana.
y desde luego con la impunidad necesaria, que habitualmente, y lo he dicho, lo decía un comentario anterior, debiera haber ya una preocupación para controlar estas ofensas que se están vertiendo en las redes sociales con esa impunidad. Para mí debiera haber una legislación en ese sentido. Pero bueno, más importante que todo esto es la información que se viene batiendo desde hace unos días, Guillermo, acerca del crecimiento nacional, de la producción nacional, que se señala que en el primer semestre fue de un 4%, el primer cuatrimestre. Y algunos de los que han estado postulando la idea de que estamos en un grave momento económico, empezaron a frotarse la mano ante un país que, segundo en crecimiento en América Latina, ¿verdad? Tiene un sólido proceso de crecimiento, de sostenibilidad, de control de la inflación, ¿verdad? Y que en algún momento se ha señalado la disminución de la actividad económica porque el circulante bajó en el país. Y esto ha motivado de que algunos de ellos empezaran pues a levantar las teorías aquellas que siempre han tenido de que estamos en un mal momento y que la economía está en peligro y cosas por el estilo, cosa que no es cierto, ¿verdad? Es claro de que la economía dominicana se mantiene estable, de que el control de precios y de la inflación sigue bastante estable, de que la tasa de crecimiento sigue expandiéndose y de que la producción nacional también sigue un desenvolvimiento más que satisfactorio y reconocido por todos los organismos internacionales. Pero son de los componentes que habitualmente se tratan de batir con fines de que se siga generando incertidumbre en la población dominicana. Hay unos expertos que usted ve sus programas y prácticamente toda la información que se publica es una información negativa. Usted se tiene que sentar allí a ver si por algún azar, ¿verdad?, de la conmiseración informativa, aparece algo en este país que sea loable. No, todo es un destile total de insuficiencias, de fealdades, de corrupciones, de daños, en fin, este país para esos medios, y siéntese en las mañanas para que usted vea quiénes son, no hay nada bueno que destacar, poca cosa se pueden señalar que valen la pena que se comenten. Así es que todo este escarceo que usted ve en estos señalamientos básicamente van en esa dirección de lo que tenían antes con el tema Odebrecht, justamente a propósito de este asesinato de Villamella, del cura de Villamella, en el que se vendió la idea de esa universalidad de la corrupción. Todo el mundo en el gobierno era corrupto, todo el mundo en esta sociedad era corrupto, menos una parte que por suerte es minoritaria, ¿verdad? La que está alegando, quiero decir. Entonces, quieren agregar otro sazoncito más a esa prédica de incertidumbre, de pesimismo, de desconcierto, que quieren que la gente tenga y maneje, y que no vea nada. Entonces, cuando surge Odebrecht, aparecen ciertas fuerzas alentando el morbo de la corrupción, a pesar de que las propias leyes nacionales dicen que la corrupción hay que decir quién es, cuál es su nombre y probado en un tribunal. Y si es personal, tiene que llegar allí con las evidencias probatorias en ese sentido. Pero eso no es lo que se quiere. Obras. Cuando se pone en nombre, la cosa se pone ahí ya, que no debe ser. El tema es la atmósfera, el humo, como que no se sabe quién es, sino de que todos a la vez
como Fuente Ovejuna, ¿verdad? El comendador, ¿quién lo mató? Mire, obras son primores. No ven ni siquiera, que es lo que tendrían que ver, actuando con sensatez, pensando racionalmente, tendrían que ver, solo este año, que es el primer año de la segunda administración del presidente Danilo Medina, solo tendrían que ver esto que yo les pedí que me lo... Miren, Obra Pública construyó 322 obras, entre esto y esto es una inversión de 22.000 millones. Entre las obras hay 170 escuelas, 117 obras viales y 35 estancias infantiles. Como tampoco podrían ver todo lo que acontece alrededor de la seguridad social. Estamos hablando de la inclusión de más de 1 millón de dominicanos y dominicanas al día de hoy y fundamentalmente en este último año. Y el que no sea capaz de darse cuenta de la trascendencia que tiene esto para el pueblo dominicano, no es que tenga alguna discapacidad, no, es que pretende taparse una obra ya inmensa e histórica, que no solo en Vallejuelo con Dos Bocas, que de una zona desertificada, agredida, ha sido ya convertido en un proyecto tan integral que involucra a la comunidad de ahí en particular, que les convierte en emprendedores, por así decirlo, en empresarios, con un manejo cooperativista de la inversión que se está haciendo ahí, que ya se hizo con la presa Dos Bocas, pero que es un gran proyecto de reforestación, 34.000 tareas de tierra, que ya tienen y gozarán de agua por goteo. Alta tecnología de invernadero. Y la reforestación para la exportación de todas esas zonas deforestadas de aguacate. Y toda esa inversión se va a irradiar hacia comunidades absolutamente inexistente para la mayoría de nosotros que no hemos estado ahí, no la conocemos, pero ahí vive gente. Como dice el campesino dominicano, más para adelante vive gente. Aunque usted no llegue, más para adelante vive gente. Y entonces, no, eso no está aconteciendo. No está aconteciendo el 911 donde hoy está. No está aconteciendo las obras viales cardinales para el desarrollo de la región este, para el tránsito de todo tipo por la carretera de las Américas, elevados que han sido entregados en esta etapa. Obras puestas a disposición del desarrollo nacional. Miren, no se queje de sus amigos los industriales, no se queje de ellos, es que tienen que pedir. ¿Usted sabe qué lograron? Un desencaje de 20.000 millones de pesos. Que para que la gente entienda es que ellos querían más dinero, porque ellos se prestan a sí mismos con los bancos. Cuando se les permite a los bancos, de lo que tienen agachapado ahí, manejar 20.000 millones de pesos más, lo que quiere decir es que los industriales y los empresarios de este país andan demandando liquidez, porque de otra manera no podría crecer la economía, querido amigo. Es el crecimiento mismo, es el dinamismo mismo de la economía que hace que también los industriales griten para recibir su... Y todos los empresarios han estado... Pero es que de eso se trata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son capaces de todo, menos
subirle los salarios a la gente. Y hagan la reflexión, si ustedes necesitan 20,000, 30,000, 40, la economía tiene que desencajarse un poquito para que lograr estacionariamente mantener el ritmo de crecimiento y naturalmente de recaudación del Estado, que está haciendo inversiones reproductivas, no gastando el dinero a lo que coja mi bon. Cuando sí vamos a hacerlo, aumenten los salarios. Aumenten los salarios porque el trabajo es un componente de este círculo virtuoso de generación de riqueza que solo con el riesgo que asumen los grandes capitales, que solo con el clima de inversiones que se requiere y que existe en el país, se pueden generar los trabajos, se puede recaudar más. Porque cuando se habla de inclusión de 1 millón de gente al régimen contributivo, lo que quiere decir es que han surgido 200,000, 300,000, 400,000 empleos nuevos en nuestros últimos 5 años, y que por esa vía el Estado también recauda recursos para el propio sistema de seguridad social. Mire, usted tiene una cantidad considerable de invitados de la señora Francis Jorge. Sí, Francis Jorge se ha dedicado ahora a traer aquí todos los municipios que nos va a hablar sobre las reglas de oro. Así es. Bueno, pues aquí está Máximo Moreno, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Regidores. También Alexander López, del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Y Ricardo Sancho, consultor del Instituto Centroamericano de Administración Pública, también ICAP. De manera que, Francis, continuando con esa agenda municipal que tenemos todos los jueves aquí en Ojalá, está ya lista para iniciar la próxima sección de Ojalá. Está bien rodeada de varones. Sí, no sí, definitivamente. De manera que no se mueva, que vamos con la agenda municipal en unos minutos.